Hola nuevamente a mi canal. En este día vamos a concluir el caso número 2 que se llama Impacto de las redes sociales en las y los jóvenes. Abarca de la página 127 a la página 153 del Manual del Estudiante del curso propedéutico al ingreso a la educación media superior. En la siguiente sopa de letras hay 10 palabras ocultas, ubícalas y márcalas con color. Posteriormente usa estas palabras para responder el cuestionario. Las 10 palabras las podemos observar de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuestionario. Son por excelencia espacios de expresión digital entre ciertas comunidades. Sabemos que es las redes sociales. Sirve como mensajería instantánea de comunicación, el WhatsApp. Es sinónimo de teléfono celular, móvil. Es antónimo de sueño, el insomnio. El uso excesivo de celular puede tener afectaciones en nuestra salud. El deseo constante de estar conectado a las redes sociales puede volverse una adicción. Son 4 actividades que podemos buscar u obtener del internet: información, videojuegos, películas y música. Sigue las instrucciones de tu profesor para llevar a cabo la lectura del siguiente texto y realiza las actividades. El texto se llama "Es una cuestión de vida o muerte: la crisis de salud mental de los adolescentes estadounidenses". ¿Cuál es el tema central que se aborda en el texto? La crisis de salud mental en los adolescentes. ¿Cómo resumirías el contenido de dicho texto en 2 enunciados? La salud mental de los adolescentes está empeorando. Las cifras que se manejan de nuevos trastornos son alarmantes. ¿A qué tipo de texto pertenece la lectura que acabas de leer? Un texto narrativo. ¿Cuáles son las características más importantes que identifican este tipo de texto? Es un texto que presenta las siguientes características. Contiene narrador, personajes, tiempo en que sucedieron los acontecimientos, hechos o sucesos, y lugar donde se suscitaron los hechos. Si pudieras cambiar el título del texto, ¿cuál es el que consideras sería el adecuado de acuerdo con el contenido? Puede ser el siguiente: las redes sociales y su impacto en la vida de las personas. A continuación aparece un texto fragmentado. Lee las diferentes partes con atención, identifica el orden correcto de forma coherente, posicionando un número en los paréntesis del 1 al 6. El orden es el siguiente. Este es el número 6, 1, 4, 2, 3 y 5. De esta manera el texto o los párrafos unidos tendrán coherencia. Identifica la función que tienen los siguientes nexos extraídos del texto y marcados en negritas. Tenemos aquí los nexos: no obstante, momentos antes, sin embargo, según, también. ¿Cuál es la función? Y pues bueno, aquí lo podemos ver marcado con X. El primero, no obstante, es indicar oposición. El segundo es ordenar el discurso. Sin embargo, es indicar oposición. Después tenemos según, introducir una opinión, y también sería añadir ideas. Acentúa correctamente las siguientes series de palabras. Identifica con rojo la palabra que no es aguda. En este caso no está en color rojo, está en color azul, y ya vemos aquí los acentos de color también azul. Lee con atención el siguiente fragmento e infiere cuál aplica correctamente los signos de puntuación según las reglas ortográficas, señalándolos con una, en este caso es una palomita o una X, y los incorrectos con una X. Aquí ya lo tenemos, palomita y color rojo. El primero de ellos podemos decir que está mal estructurado este texto. También el segundo, continuamos con el tercero, y este viene siendo el que está bien escrito y cumple con las reglas ortográficas. De los trastornos que actualmente sufren los jóvenes mencionados en el artículo, es una cuestión de vida o muerte, la crisis de salud mental en los adolescentes estadounidenses. ¿Cuál que consideras que predominan en los y en los adolescentes de nuestro país? Numéralos del 1 al 4. Bueno, aquí es mi consideración. El primero de ellos es la ansiedad, el segundo la depresión, tercero es autolesiones y por último el número 4 es suicidio. Escribe 3 argumentos que respalden tu respuesta número 1. Cita fuentes confiables. Bien, de acuerdo a algunas citas confiables, dice que 1 de cada 6 jóvenes experimentará un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. El segundo argumento es: las redes sociales pueden, además de provocar ansiedad, bajar la autoestima y sumirte en un bucle de comparativas con otras. Y la tercera aquí lo podemos observar. Según un estudio, este hábito está desarrollado un mayor riesgo de desarrollar problemas emocionales entre los jóvenes y adolescentes.
Escribe una reflexión resaltando los cambios que pueden hacer en el uso de tus redes sociales para evitar trastornos de salud mental. Para ello, respeta la escritura de los textos y establece objetivos y metas. Puedes reforzar tu opinión analizando la siguiente información. Bueno, aquí ya debes de poner tú, escribir la reflexión y conclusiones de acuerdo al uso que le des a las redes sociales. Día 5, sesión 14, continuamos con ética. Observa la siguiente imagen y reflexiona contestando las preguntas. ¿Alguna vez has sentido que el trato que recibes en redes sociales es distinto en relación con tus gustos, género, el lugar donde vives o tus creencias? ¿Por qué? Puede ser la siguiente respuesta: sí, por la información que se recibe después de hacer alguna consulta específica acerca de un tema o persona en particular. ¿Puede una red social influir en nuestras decisiones? ¿De qué forma? Sí, enviando información que manipule los pensamientos y las percepciones de objetos o personas. ¿Crees que este trato también puede vincularse a trastornos de salud mental? ¿Por qué? Sí, ya que puede producir violencia, depresión y ansiedad, entre otros trastornos. La aprobación social puede ser adictiva y el me gusta de Facebook es la aprobación social en su forma más segura. Esto trata de este pequeño texto. Vamos a responder las preguntas. Dice, en referencia al texto anterior, responde las siguientes preguntas. Con base a la lectura, ¿percibes alguna o algunas acciones que pueden ser discriminatorias debido a la influencia de las redes sociales? ¿Cuáles? Puede ser la siguiente respuesta: sí, mensajes de odio y acceso a la información dependiendo de la persona. ¿Quiénes consideras son los grupos más vulnerables que pueden sufrir discriminación al ver afectada su percepción de la realidad debido a las redes sociales? Jóvenes, adolescentes, niños, niñas o personas depresivas. Considerando la igualdad como elemento para la sana convivencia, ¿hay actos discriminatorios en redes sociales que atenten contra esa igualdad? Menciona algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, a no recibir la misma información y clasificar oportunidades de acceder a cierto contenido. ¿Qué consecuencias puede tener la discriminación causada por una red social? Obstruir el derecho de acceso a la información y con esto sesgar los contenidos que llegan a los usuarios finales. Por otro lado, puede generar dependencia, manipulación, discriminación, depresión, ansiedad, entre otros trastornos. Lee el siguiente texto. En base al texto anterior contesta, ¿cuál es el problema que identificas en el texto? La difusión de un video de contenido no autorizado de una mujer en el estado de Puebla. ¿Crees que las acciones que se llevaron a cabo son ideales para contrarrestar la violencia digital? ¿Por qué? Sí, porque generó reformas para regular estos actos de abuso. ¿Está presente en este caso la participación ciudadana? ¿De qué forma? Sí, al ser una persona la que provocó la creación de una ley. ¿Por qué es importante la participación ciudadana en un sistema democrático? Porque sin la participación ciudadana, la democracia se debilita, es decir, pierde su representatividad y legitimidad. Lee el siguiente cuadro y en referencia a la ley Olimpia, especifica de qué manera estuvo presente la participación ciudadana en cada una de sus dimensiones. Tenemos la dimensión civil, social, política. Y el argumento es el siguiente: en el civil, mediante la aplicación de la ley en forma indistinta y extensiva a todas las personas. En la social, porque mediante la ley se garantiza la justicia social y la dignidad. La política, porque Olimpia ejerció su derecho de ciudadanía al intervenir en el debate público. Lee el siguiente texto que se llama De la protesta cibernética a la presencia en las calles. Argumenta en plenaria considerando las siguientes preguntas. ¿Está presente en este movimiento la participación ciudadana? ¿Por qué? Sí, porque es un movimiento en el que participaron los alumnos y ejercieron su derecho a manifestarse. ¿Por qué se dice que las redes sociales tuvieron un papel fundamental en este movimiento? Porque el uso y manejo de teléfonos inteligentes y otras tecnologías para transmitir lo que ocurría en la universidad en tiempo real. ¿De qué manera se ejercieron los tipos de participación ciudadana en este acto? Especifica tu argumento. La participación civil, al manifestar libremente su oposición ante actos de violencia en contra de la población. Social, al organizarse con el fin de hacer una protesta en contra del presidente en turno. Y la política, al denunciar un acto relacionado con la vida pública y propiciar la reflexión del voto.
Señala con falso una letra F o verdadero una letra B según corresponda las siguientes oraciones de acuerdo con lo revisado en el curso. En el inciso A, las personas para estar sanas deben cuidar su bienestar físico y mental, social, quedando de la siguiente manera: V es verdadera, el inciso B es verdadero, después F falso, verdadero, falso, 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 verdadero y falso. Día 5, sesión 15, continuamos con entorno social. En sesiones anteriores revisamos cómo las redes sociales pueden ser un medio utilizado para la difusión de noticias o contenido falso o ejercicio de violencia. ¿Qué otros usos negativos les encuentras? Podemos observar el acoso, afectaciones al estado de ánimo, afectaciones a la salud física. Participa en la lectura y resolución de las preguntas en plenaria. ¿Consideras que has sufrido este tipo de abuso? ¿Cómo podrías evitar ser presa de este tipo de abuso? Estas respuestas ya son de forma particular. Y después nos dice, ¿este tipo de abuso está regulado por alguna ley en México? Dice, en cuanto al ciberbullying, no existe un marco jurídico que penalice esta actividad. Sin embargo, cuando la agresión trasciende en los efectos a la víctima, vinculándose al aspecto como el acoso, de pie a la aplicación de un marco legal como es la Ley Olimpia. ¿Conoces cuál es el proceso de desarrollo de una ley? Anótalo. Bien, primero el presidente manda una iniciativa, después las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para presentar iniciativas. Las y los diputados federales y senadores al presentar iniciativas, las y los ciudadanos de un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de los electores en los términos que señalen las leyes correspondientes. Y en el siguiente cuadro con lo comentado en grupo, hombres y mujeres. Los hombres tienden a ser víctimas de hostigamiento, es decir, actos de un compañero a otro de forma reiterada. Las mujeres tienden a sufrir de violación de intimidad, es decir, cuando un estudiante para realizar actos de intimidad y luego los difunden de forma masiva por el celular o algún otro medio. En México existen instituciones que se ocupan directo o indirectamente del problema del ciberbullying. Escribe en la siguiente tabla las instituciones y el papel que desempeñan este problema. Tenemos aquí las instituciones como es la Policía Cibernética, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF, y aquí tenemos las funciones de cada una de ellas. De acuerdo con lo aprendido en las sesiones anteriores, ¿qué otros factores influyen en el ciberbullying y su prevención? Aquí tenemos alguna de ellas. La prevención de las situaciones relacionadas con el ciberbullying ha de partir desde educar y dar a conocer los riesgos vinculados con el uso de las nuevas tecnologías. Valorando mi aprendizaje, dice aquí, reflexiona sobre los conocimientos adquiridos en el estudio de caso, impacto de las redes sociales en la salud y llenen el siguiente cuadro. Aquí vas a poner lo que ya sabes, lo que te interesa saber y lo que necesito saber de acuerdo a tu experiencia. Y con esta actividad terminamos lo correspondiente al caso número 2 relacionado a las redes sociales. Recuerda que en mi canal puedes encontrar los demás videos de las demás sesiones y los casos. Gracias y hasta pronto.